Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al jardín de las motos eléctricas, en este caso. Aquí tenemos dos modelos muy parecidos, pero que distan entre ellos unos cuantos años. La Vectris se empezó a gestar a final de los años 90. 7 años después, en el 2007, se presentó en Roma, en el Salón de la Moto. La C Evolution apareció en 2014. Era el anterior modelo que era blanco y verde. Estas dos motos tienen mucho, mucho que ver entre sí. De hecho, los orígenes de la C Evolution fueron en un principio la C1 y hay prototipos en los cuales se utilizó el motor de la Vectris, motor eléctrico, motor Parker, para mover la C1. Estas dos motos se pueden actualmente conducir con el carnet B, el carnet de coche. Sin embargo, en este modelo concreto, en la Long Range, que tiene mayor velocidad, mayor autonomía, pero básicamente la misma potencia, necesitaríamos ya el carnet. Vamos a ir ahora parte por parte por cada uno de los componentes de esta dos. Mientras que el motor de la BMW tiene un motor con alternador de refrigeración líquida, máquina sincrónica de imanes permanentes y rotor interno cuya velocidad máxima es de 9.200 revoluciones por minuto, la Vectris posee un motor eléctrico Brusler con magnetos permanentes en corriente continua y con las últimas actualizaciones permite sobrepasar las 5.000 revoluciones por minuto. La potencia de las dos motos es prácticamente idéntica, lo único que hay una diferencia a la hora de entregar esa potencia. Mientras que la BMW nos da una potencia de 72 newtons a cigüeñal, la Vectris nos da un poquito menos, nos da 65 newtons metros. Ayudas a la conducción. La BMW consta de TCA. TCA es el Torque Control Assist o control de tracción. Mientras que la Vectris tiene un sistema de Sleep Mode, ya que la moto de la BMW tiene también asimismo un sistema de ABS, mientras que la Vectris en opción se podía montar un sistema CBS combinado en el que frenando con una maneta conseguías que frenaran los dos frenos. Las ayudas electrónicas, lógicamente, en el periodo actual son mucho más avanzadas que antiguamente, que eran más bien mecánicas, pero se comportan ambas perfectamente. Aceleración máxima y autonomía. La aceleración máxima de 0 a 80 km por hora la viene haciendo en unos 6 segundos. Y la aceleración máxima de 0 a 100 sobre unos 10 segundos, 10,5 segundos, en función de la configuración de las baterías y del software. Sin embargo, en la BMW la aceleración máxima de 0 a 50 es poco más de 2,6 segundos y de 0 a 100 es 6,2 segundos. Con lo cual, es una moto muchísimo más rápida, más potente. La Long Range alcanzaría una velocidad limitada electrónicamente de cerca de 140 km por hora, mientras que la Short Range alcanzaría sobre los 127-128 km por hora, independientemente de que BMW diga que está limitada a 120. En la Vectris originaria de 2007 tenía la velocidad limitada a 105 km hora, luego se aumentó a 110, luego se pudo limitar a 123 km por hora, que es como funcionan todas, y ahora mismo se han conseguido en Vectris, deslimitando el software, velocidades muy estables a 140, incluso más. No es una moto recomendada para circular a esas velocidades, pero sí que, digamos, en el largo motero se funde a la BMW en velocidad punta. Autonomías y baterías. El punto más importante a la hora de adquirir una motocicleta, una moto eléctrica en este caso, es tener bien claro qué tipo de conducción voy a realizar y qué recorridos en distancia voy a realizar diariamente. ¿Y por qué tengo que saberlo? Porque en función de este tipo de recorridos y velocidad y modos de conducción, tendré que escoger un tipo de batería con mayor autonomía
o menos autonomía, y una moto en este caso más potente o menos potente, siempre que tengas el carnet adecuado. En el modelo Vectris, las primeras baterías que salieron a la venta eran baterías de níquel de 3,7 kilovatios. La autonomía estimada era de unos 50-60 kilómetros, circulando a unas velocidades de 90 a 100. Polonia empezó a fabricar Vectris con las baterías más actuales, las baterías LiFePO, litio ferrofosfato. Y no fue hasta la llegada de las baterías de automoción cuando ya la Vectris se convirtió en una verdadera máquina, con autonomías increíbles. En el caso de la BMW, vista la experiencia con las baterías de níquel y LiFePO, directamente optó por adquirir baterías de automoción, en este caso de los i3, de los BMW i3, y montaron baterías de ion litio de 60 amperios, montando 3 bloques, con lo cual nos daba un total de 8 kilovatios. Con el consumo de esta moto, con esos 8 kilovatios nos permitía hacer una velocidad de 90 a 100 km por hora y no apretando mucho el acelerador, por unos 100, 90 a 100 km por hora. Pero debido al peso de esta motocicleta, si uno corría más de la cuenta, las autonomías no llegaban a 50-60 km, con lo cual se nos quedaba prácticamente a la par de las antiguas níquel. Más adelante incluyeron unas baterías de ion litio, pero ya de 94 amperios, con lo cual nos subíamos a 11 kilovatios, lo cual nos dio unas autonomías estimadas de hasta 160 kilómetros, que en reales iban a ser sobre unos 100-110 kilómetros por hora, y si la apretábamos mucho más, sobre 90 kilómetros. Capacidad y velocidad de carga. Ambas motos poseen un cargador interno que les permite regular la potencia a la que vamos a querer cargar. En el caso de Vectris, pasó de llevar unos cargadores EDS que cargaban 1,5 kilovatios por unos Runke que también cargaba 1,5, pero que eran bastante más fiables y más reducidos en tamaño. Y actualmente las Vectris constan de un TC Charger, que permite cargar a 3,3 kilovatios, con lo cual una moto de 11 kilovatios en poco más de 3 horas se consigue cargar. Lo bueno que tiene esta moto es que permite insertar 1, 2 y hasta 3 13 Charger. En el caso de la BMW, el cargador interno que lleva nos permite tener una carga también de 16 amperios. Sin embargo, las primeras versiones, hasta 2017, en la cual hubo unas cuantas campañas, hubo problemas, y cuando la moto tenía ciertos kilómetros empezaban a quemarse. Con lo cual, en este caso en concreto, en esta Long Range, se configura por el software la velocidad de carga, pero únicamente puede llegar hasta 12 amperios, no hasta 16, con lo cual estaríamos cargando sobre unos 2500-2600 vatios. Tardaríamos unas 4 horas en cargar, mientras con esto tardaríamos sobre unas 3 horas, 3 y pico, en cargar en unas motos de 11 kilovatios. Chasis y parte ciclo. En la BMW tenemos un modelo completamente estanco. El chasis híbrido está formado por la carcasa en la cual va insertada la batería, mientras que en la Vectris tenemos una carcasa de aluminio en la cual, por una parte superior, podemos acceder a la batería quitando una tapa de plástico. La impermeabilización es buena en ambos modelos, pero lógicamente en el modelo de la BMW, en el que va todo en un núcleo, está mejor resuelto el tema de la impermeabilización. La longitud de las dos motos es prácticamente igual, simplemente distan 2 centímetros. La longitud de la BMW es de 2,19 m y la de la Vectris es de 2,17 m. Luego, independientemente de que pongamos la maleta o no, pues nos podemos ir otros 30 centímetros más. O sea que son unas medidas considerables, mucho más que algunas motos de carretera. Pero en la tónica de una Burman de 6,5 o una C650 GT. La BMW es mucho más afilada en la parte trasera. Atiende al diseño actual de las T-Max o la AK de Kinko. Sin embargo, también se hicieron algún diseño de Vectris con este colín. En la C-Evolution vamos a tener que sacar la llave de la parte delantera y abrir el cofre al estilo de cualquier otro tipo de moto.
Para mí es un pequeño inconveniente porque hay que abrirlo, no se sujeta, con lo cual tienes que estar con una mano sujetándolo para guardar las cosas. Y aquí es donde habitualmente guardamos el cargador, y cuando estamos cargando metemos el casco, puesto que en la parte delantera, en la guantera derecha, sí que nos cabe el cargador, pero dándole muchas vueltas con el riesgo de que el cable se pueda estropear. Que sí, que puede resultar un poco culona si la comparamos con la BMW. Con respecto al hueco trasero, tenemos que girar la llave hacia la derecha y abrimos toda la parte trasera. Tiene un muelle y aquí nos vamos a encontrar el cable que directamente se conecta a la corriente para cargar la moto. El hueco es muy grande, puesto que tiene la moto una anchura considerable en la parte trasera y cabe perfectamente un casco, guantes, el cable, incluso los adaptadores, como por ejemplo los adaptadores que necesitemos por si acaso queremos conectarlo a una toma Meneques. La distancia entre los retrovisores es muy importante. En las veces tenemos una distancia de retrovisores de 87 centímetros, mientras que en la BMW nos vamos a los 95 centímetros. Esta diferencia puede hacer que entremos o que no entremos entre los vehículos. Hay algo que la BMW lo tiene muy bien logrado, y es que nos permite abatir los espejos retrovisores, en los cuales lleva también un intermitente, con lo cual es muy cómodo a la hora de pasar entre las puertas o sacarle de un garaje. Pero en el movimiento entre el tráfico, lógicamente, no podemos hacer eso. Entonces es un gran inconveniente el tener esa mayor distancia. La altura de la moto, mientras que en BMW es 1,3 metros, en la Vectris es 1,27 metros, con lo cual son muy parejas. Pero en lo que sí que hay que destacar una diferencia importante es que mientras que la altura del asiento de la BMW es de 78 centímetros y en la Vectris sea de 77, en la Vectris existe la posibilidad de montar un asiento bajo, y que ese asiento bajo lo podemos incluso abrir el forro y rebajarlo incluso más y dejarlo en unos 66-67 centímetros, con lo cual son 10 centímetros menos que a la hora de que una persona de una estatura de 1,55 en una Vectris podría llegar perfectamente al suelo, mientras que en la BMW con 1,70 ya a veces andas un poco de puntillas. Y otra cosa muy importante es el peso. Mientras que la Vectris tiene un peso de 215 kilos, con las baterías, lógicamente, en la BMW pasamos de los 265 kilos en el modelo Short Range a 275 en el Long Range. Esos 50-60 kilos de más, aunque la conducción no se aprecian, a la hora de moverlo, lógicamente sí que influyen. Sin embargo, algo que tiene muy bueno la BMW es que la pata de cabra inmoviliza la moto, con lo cual en inclinaciones a la hora de aparcar, tanto hacia arriba como hacia abajo, nos permite frenar la moto y evitando que ésta se nos mueva, algo que la Vectris no tiene. Ambas poseen un caballete de fácil acceso, pero lógicamente mientras más peso tenga la moto, más cuesta. Lo único que, mientras que la Vectris tiene unos agarramanos que son un tanto endebles y habría que reforzarlos, en la BMW sí que tiene unos agarramanos bastante fuertes que nos permiten tirar de la moto hacia atrás para ponerla en su posición sobre el caballete. En el caso de la BMW, el puño sirve simplemente para acelerar. Y para frenar tenemos este botón, Mode, que tiene 4 modos de conducción. Modo Eco Pro, Sail, Road y Dynamic. Y según cada uno de los modos que seleccionemos, nos va a permitir una mayor aceleración o mayor regeneración. De tal modo que, ejemplo práctico, por ejemplo voy a 80 km por hora con el acelerador a este nivel, si quiero frenar le voy a tener que decelerar un poquito. ¿Pero qué ocurre si por ejemplo salgo a carretera abierta? Pues voy a tener que cambiar el modo, porque si no tendré que estar con el acelerador continuamente y no lo podré soltar ni un segundo, porque en el momento que lo suelte me va a hacer una frenada bastante grande. Para mí es una incomodidad,
puesto que en función de las distintas características de la vía voy a tener que estar cambiando continuamente el mode. Y a mí personalmente no me gusta estar tocando los botoncitos, prefiero un puño en el que acelero y si le doy para adelante regenero de una forma más dinámica. Esta moto, como había dicho antes, tiene una gran potencia y en ocasiones llega a ser incluso incómoda cuando van dos personas, porque si aceleras mucho, debido a la aceleración tan rápida que tiene, lo que consigues es que el pasajero, si no va bien sujeto al piloto, pues tenga movimientos de vaivén y te puede dar con el casco directamente en la cabeza. Y si nos vamos a los controles de la Vectris, pues tiene lo tradicional, las luces largas, cortas, los intermitentes y el claxon. Y en el otro lado tiene simplemente el botón de encender y apagar. Lo único que una gran diferencia que tiene esta moto con respecto a la BMW es el puño regenerativo. Cuando le damos hacia atrás, estamos acelerando. Cuando le damos hacia adelante, estamos frenando o regenerando. ¿Qué tiene esto de bueno? Pues básicamente que cuando estamos circulando y tenemos una cuesta abajo, simplemente soltamos el acelerador y la moto va a vela. Si vamos por ciudad y queremos frenar, simplemente le damos hacia adelante y regeneramos. Pero ¿qué es lo más importante? Que el nivel de regeneración es progresivo en función de lo que adelantemos el acelerador. Con lo cual, siempre vamos a tener un control dinámico de esa regeneración, de esa frenada. Cosa que con la BMW, por ejemplo, no lo tenemos. Bien, y ahora vamos a ver la ergonomía de las Vectris en el sentido de que, ¿cómo vamos de cómodo? La Vectris se creó como un sofá. El creador o el diseñador era un tal Rob Brady, un diseñador de barcos, y lo que creó fue un barco sobre ruedas. Entonces, en este tipo de moto, el acceso es como en un escrito normal. Accedemos en esta posición y podemos poner los pies en la parte delantera, con lo cual vamos muy cómodos y más bajos que en la BMW. A alta velocidad en autopista, a pesar de llevar la cúpula corta, podemos realizar viajes sin que el viento nos moleste mucho. Independientemente hay una cúpula más alta, incluso una cúpula de invierno mucho más alta, a la cual se le puede poner un deflector, y mucho más ancha, no te da el viento absolutamente nada. El pasajero que iría en esta posición, encima lleva maleta, se puede echar para atrás tranquilamente y el piloto le quedaría a esta altura, se podría ir viendo por encima del piloto, pero le iría tapando el viento. En el caso de la BMW, la posición de conducción es muy cómoda, el asiento es muy inclinado, pero como os he dicho antes, la cúpula nos llega a esta altura, nos daría mucho el viento. Sin embargo, hay una cúpula que es un poquito más alta que sí que nos vendría muy bien para viajar. El pasajero iría no sobre una plataforma, sino sobre unos soportes al estilo moto. Y tendría que subir muchísimo, mucho más arriba. Llevo unas asas que vienen bien, pero toda la parte de la cara la lleva al aire, con lo cual el viento es muy molesto para el copiloto. El motor de la BMW lo tenemos justo delante de las ruedas trasera. Tenemos un basculante monobrazo y es precioso el sistema de la rueda con una llanta de 15 pulgadas. Y por el otro lado lo que tenemos es una tapa que nos va a cubrir una correa dentada que tiene un mantenimiento, puesto que cada 50.000 kilómetros hay que sustituirla. Y viene costando sobre unos 400-450 la revisión en la BMW. En la Vectris el motor no lleva correa, habría que desmontar toda esta parte para acceder a los engranajes y a los planetarios que unen la rueda con el motor. Cada 50-60.000 kilómetros es necesario abrirlo para sustituir el aceite de los engranajes, pero al no llevar correa el mantenimiento es mínimo y el coste lógicamente es mucho más inferior. ¿Y qué os puedo decir de lo más importante? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Lógicamente, las dos son unas motos excelentes. Tener en cuenta que Vectris fue un diseño pionero en aquella época, quebró la empresa a raíz del compromiso de las baterías. Sin embargo,
resucitó gracias a personas que se preocuparon por esta moto, animados por la movilidad eléctrica sostenible, y consiguieron que la moto aún siga viva. Hay muy pocas, hay muy pocas en España, rondan las 200 motos aproximadamente. Se han conseguido rescatar de desguaces, se han traído del resto de Europa, se pueden reparar los cargadores, se puede reparar el controlador de la moto, se han implementado muchas mejoras y gracias a ingenieros electrónicos, a programadores, se ha conseguido que la Vectris siga aún viva. La Vectris, en sus orígenes tenía ciertas deficiencias, pero esas deficiencias poco a poco se han ido subsanando. En el caso de la BMW, los componentes son lógicamente todos componentes de automoción aplicados a la moto y la mayor diferencia entre una y otra es la robustez que tiene el sistema de ciclo de la BMW, puesto que consta de una refrigeración líquida para el motor, permite circular a alta velocidad con dos pasajeros, incluso en verano, sin que la moto tenga ningún problema. Y caso de tener problemas, sí que sale un chivato de calentamiento de la batería. Las baterías también tienen un sistema de refrigeración mediante ventiladores. Entonces nos avisa y tendríamos lógicamente que bajar la velocidad, pero no se han dado problemas de motor ni de la robustez del controlador del motor, que permite liberar hasta 600 amperios de intensidad, mientras que en la Vectris lo máximo que se ha conseguido liberar son 240 amperios. Y con respecto a la comodidad de la moto, mientras que la Vectris es una moto más enfocada a personas talante más tranquilo, que quieren efectuar desplazamientos de gran autonomía, puesto que la Vectris permite autonomías de más de 200 kilómetros con las baterías que tienen actualmente. En la BMW nos permite autonomías menores y al tener incluso mucho más peso y más potencia, lógicamente nos vamos a desplazar recorridos más cortos, pero se va a divertir uno más si tiene uno un talante más deportivo. Entonces, yo recomiendo ampliamente esta moto para personas que les guste la velocidad, que les guste las salidas rápidas, que quieran unas reacciones deportivas de una moto, mientras que recomiendo una Vectris a aquellas personas que necesiten hacer muchos kilómetros diariamente, que quieran una moto muy cómoda, que les proteja aerodinámicamente y que lo más importante es que sea más económico, puesto que mientras la BMW partimos de 15.000 euros hasta 17.000 euros la versión long range, en la Vectris nos vamos a 10-12.000 euros. Y hay que tener una cosa bien en cuenta, es el kit de la cuestión entre cuál escoger. Lo más importante es el precio, lógicamente. La Vectris sufrió un paro muy grande cuando las baterías empezaron a morirse y se encontraban Vectris en graneros, en garajes, en desguace. Muchos han hecho una labor muy grande en recolectar estas motos y se han llegado incluso a comprar estas motos averiadas por 500 euros. Sin embargo, desde que empezaron a salir las Vectris en los medios de comunicación y algunos youtubers hicieron vídeos exponiéndola como la moto eléctrica mejor y más rápida que había en el mercado, subió su valor exponencialmente, llegando a venderse Vectris averiadas por más de 3.500 euros. Ahora mismo podemos encontrar Vectris con las baterías para cambiar y con todo el sistema electrónico para cambiar por unos 1.800, 2.000, 2.200 euros en función de cómo esté. Lógicamente existe un riesgo. El BMW no tiene tanto riesgo, pero los precios son desorbitados. Por ejemplo, el cargador nuevo son 750 euros, mientras que el BMW, si nos vamos a cambiar un cargador, se nos va a ir a 3.500 euros. Cualquier cosita, cualquier detalle en BMW es BMW. Cualquier detalle en Vectris, mucho más económico. En definitiva, mientras que actualizar una Vectris nos podemos ir a los 6.000 euros en una BMW, nos vamos a ir a los 10-12.000 euros. Y ahí está la diferencia. Como motos, pues sinceramente, mucho más moderna es la BMW. Es una moto con cierto estatus. No es lo mismo circular en una moto BMW
en la cual rebosa calidad por todos los sitios, ruedas, parte ciclo, que en una Vectris, que es una moto pionera, pero sin embargo nos ofrece una maniobrabilidad, una comodidad y unas prestaciones muy por encima de lo que el resto de motos que existen en el mercado nos pueden ofrecer. Con lo cual, en este caso, aquí tenemos las dos y ya es decisión de cada uno valorar lo que más le interese y las posibilidades a las que cada uno pueda llegar. Bueno, y ahora que has probado las dos, ¿cuál te quedaría? Con la BMW, sin duda. ¿Por qué? No hay color. Aceleración, consumo. Yo me quedaría con esta. La comodidad entre todo y la autonomía. Y que es una clásica.